Y en esta semana nos daban algo importante, que era que aún en medio de todo, el Señor está con nosotros. Amén. Pero yo quiero que usted abra conmigo su Biblia en Mateo 14 y vamos a enfocarnos una parte en eso, en lo de la semana. Pero vamos a mirarlo como... Y el Señor me decía, es necesario que no dudemos, sino que aumentemos nuestra fe. Amén. Mateo 14 y vamos a estar mirando del versículo 22 al 33. Amén, ¿estamos ya ahí? Amén. Creo que a mí ya estaba en 13, por razón no encontraba ¿listo? Vamos a estar, póngase sobre sus pies ahora, se va a quedar un ratico sentado, entonces póngase, haga ejercicio. ¿Listo? Usted va a seguir ahí mi lectura, lo va a hacer ahí como en silencio para que no haya desorden ahí y va a escuchar atentamente. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino sobre el mar, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Tome asiento en esta mañana, póngase. Y aquí encontramos la historia de Pedro, ¿no? Encontramos la historia y uno dice: bueno, Pedro dudó, pero Pedro también se arriesgó, ¿cierto que sí? Y el Señor me llevaba y me decía esta semana: cada uno tiene una medida de fe diferente, ¿cierto que sí? Usted sí lo sabe, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe diferente. ¿De quién depende la medida? Mía, ¿no? Cada uno de nosotros depende la medida de fe que tengamos. Pero, y yo me puse a investigar porque a mí me gusta a veces ponerme a investigar así. Y yo decía: bueno, pero ¿qué es una medida? ¿Qué significa una medida? Una porción de algo, como una cantidad. Pero en sí, si usted se va al diccionario, habla de que una medida es el efecto de comparar una cosa con otra. O sea, uno tiene que tener un punto de referencia para poder comparar una cosa con la otra. Porque, por ejemplo, usted no puede medir algo cuando no tiene algo con lo cual hacer una similitud. Y yo decía: bueno, Señor, pero la medida de fe la ponemos nosotros. Pero ¿qué pasa? Él da en nosotros una medida de fe específica, pero depende de mí utilizarla. Porque a veces la medida está, lo que pasa es que yo no la utilizo a totalidad. Depende de mí que utilice lo que el Señor me ha dado. Y en latín, como tal, la medida es medirí. Y medirí significa el acto de comparar una cantidad determinada
y mirar qué tanto esa unidad que usted va a mirar y va a probar cabe dentro de lo que usted está comparando. Y yo decía, ¿quién es la medida o quién debe ser la medida en nosotros? La medida nuestra es Cristo, ¿cierto que sí? ¿Estamos claros en eso, cierto que sí? Nuestra medida debe ser Cristo. Entonces, o sea, en eso no hay pierde. En cada una de las áreas de mi vida, la medida debe ser Cristo. Pero si mi medida es Cristo, ¿qué tanto lo que yo le doy al Señor está en Él? O sea, viene de Él. Porque si mi medida es Cristo, ¿qué tanta capacidad yo he ocupado de Cristo? Pongámoslo así. Si Cristo es el 100%, ¿yo a cuánto estoy para ocupar todo de ese 100%? A veces estamos al 1%. Le damos una gotica apenas al Señor. Y esa es mi medida. Y muchas veces me conformo con esa medida. Y muchas veces estamos de pronto más fuertes en el Señor, llevamos una medida más. Pero mire, un reto para nosotros en este día es preguntarnos, a la capacidad del 100% de Cristo, ¿cuál es mi medida? ¿Qué tanto yo ocupo de lo que el Señor me ha dado? Y de mi medida de fe, ¿no? De la medida que el Señor ha dado en mi vida. Ustedes sí saben, ¿no? Hay diferentes formas de medir cosas. Dependiendo de lo que usted va a medir, hay diferentes métodos, no, como herramientas podría ser más bien, ¿sí? Como herramientas específicas para usted medir. Porque usted no puede medir un litro de agua con un metro. No, o sea, usted tiene que tener la herramienta precisa para medir según lo que va a medir. Es así de sencillo, ¿cierto que sí? Y entonces nosotros tenemos, y yo me puse a investigar, lo básico de medidas está la longitud que lo mide el metro. Estamos claros, ¿no? La masa que lo mide en kilogramos. El tiempo que se mide en segundos, ¿no? Aunque hay muchísimo menos y muchísimo más para arriba. La corriente eléctrica que se mide en amperios. La temperatura que se mide en ¿qué? En grados o en centígrados, Fahrenheit, Kelvin, es decir, cambia según como usted haga la medida. La cantidad de materia por el mol y la intensidad luminosa por la candela. Literalmente esas son como las medidas básicas que hay. Pero mire, yo le decía al Señor, Señor, si tú me midieras en este día, ¿qué tanto encontrarías de mí al 100%? Yo me preguntaba, yo decía, Señor, y si tú hicieras un balance y me pesaras, ¿qué tanto tu gloria pesa en mí? ¿Qué tanto lo que tú me has dado pesa en mi persona? ¿O pesa más las otras cosas del mundo? ¿O pesa más de pronto lo que viene del enemigo, las palabras del mundo? Pueden pesar muchas veces más las circunstancias. ¿Y cuánto pesamos nosotros en este día? ¿Cuánto medimos de la medida de Cristo? Es una pregunta que nosotros muchas veces no, como que no nos alcanzamos, y no, como que no estamos de pronto en el día a día mirando y no le decimos al Señor, bueno, porque a veces nosotros decimos, Señor, cambia mis palabras. De pronto pues mis palabras no son, no te agradan tanto, entonces ayúdame a cambiar mis palabras. Pero en el día a día a veces nosotros nos vamos perdiendo. Y a veces hay tanta actividad que yo me olvido de que Dios es lo más importante. A veces corro tanto que yo me olvido de que Él es el primero en mi vida. Que Él debería ser el primero en todo. Que Él no debería ocupar el puesto 1000 cuando mis actividades primero están las otras cosas. Que Él debería ser el primero. Amén. Y mire que el Señor me decía cuán importante es que nosotros estemos conscientes, no solamente el domingo, sino todos los días de la semana, en todo momento.
Y volviendo a la historia de Pedro, dice que él, ¿qué hizo? Jesús fue, oró, se despidió y ellos iban por allá y estaba como maluca la tempestad. Pero dice que en medio de toda esta tormenta, y pues no, yo me imagino la cara de Pedro y de los discípulos. Si usted ve a alguien que viene andando sobre el mar, usted dice un fantasma, claro. Usted grita, no, pues sí, lógico, porque es algo antinatural. O sea, es lógico que uno va a decir, no, en medio de una tormenta viene algo caminando, no, me viene a comer. Pues es así de sencillo, me viene, sí, no hay nada más. Pero dice que Pedro fue o sea, él dijo, el Señor le dijo, no tenga miedo, listo, ya. Soy yo. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Ay, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Yo no me voy a quedar así. Yo tengo que comprobar si eres tú. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. Y dice que Pedro, en medio de su fe, con toda la confianza que el maestro le dijo, ven, se bajó de esa barca, aunque las olas estuvieran fuertes, porque dice que la tempestad no paró, sino hasta que ellos se metieron a la barca. O sea, Pedro se bajó en medio de la tempestad y comenzó a caminar, Pero ¿qué pasó con Pedro? Empezó a mirar lo que lo rodeaba. Dejó de ser importante el peso de la palabra que le dijo el maestro y miró más la circunstancia. Y yo creo que Pedro diría, rayos, yo estoy en medio del mar, caminando sobre el agua, en medio de una tormenta, me ahogo, Señor. O sea, ¿cuántas veces? Y uno dice, Pedro de pronto no entendió, pero mire, ¿cuántas veces nosotros el Señor nos ha dado una palabra y nos ha dicho, no temas? Y empezamos a caminar en fe, pero apenas damos unos pasos, dudamos. ¿Por qué? O sea, pero la pregunta es, ¿por qué si el Señor me dijo una palabra y Él ha sido fiel conmigo hasta el momento? ¿El Señor ha sido fiel con usted hasta el momento? Amén. Ha sido fiel con nosotros. Y entonces, ¿por qué dudamos?